Bienvenidos una vez más a su refugio predilecto de salseo, noticias del mundillo del espectáculo y, como siempre, la información más jugosa, fresquita y, sobre todo, directita desde la mismísima Turquía. ¿Cómo andamos hoy? Espero que de lujo porque el vídeo que les tengo preparado hoy es, agárrense fuerte, un auténtico terremoto. Va a hacer temblar todo el ciberespacio. Hoy, señoras y señores, vamos a hablar de ella, de la inigualable, de la mismísima Demet Özdemir. Sí, esa reina de la pantalla chica, esa actriz que nos ha robado el corazón en un sinfín de telenovelas y series turcas. Pero hoy no vamos a hablar de sus proyectos más recientes, ni de sus estilismos deslumbrantes, ni de sus triunfos profesionales que, por cierto, son muchos. No, hoy, mis queridos adictos al chisme, vamos a sumergirnos en las profundidades de su vida personal. Y para ser más precisos, vamos a destapar los secretos de sus examores. Prepárense porque lo que se avecina es una avalancha de revelaciones bomba. Literalmente. Demet Özdemir ha roto el silencio y créanme, no se ha guardado absolutamente nada. Así que saquen las palomitas, acomódense en sus sillones y únanse a mí para desentrañar este escándalo que promete ser épico. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este chisme que está más sabroso que un buen café turco recién hecho, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Porque aquí en su canal favorito siempre les traemos la información más candente del universo del espectáculo turco. Y por supuesto, regálenos un like a este vídeo para que sepamos que les encanta este tipo de contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Demet Özdemir, como todos sabemos, es una mujer de una belleza deslumbrante, un talento innegable y un éxito arrollador. Y como es natural, ha tenido varios romances a lo largo de su vida. Algunos de ellos han sido públicos, han sido portadas de revistas y comidilla de los programas de farándula, mientras que otros se han mantenido en la más estricta confidencialidad. Pero hoy, gracias a unas declaraciones explosivas que han salido a la luz, vamos a conocer un poco más a fondo a esos ex y, lo más importante, vamos a saber qué fue lo que realmente ocurrió en esas relaciones. La primera relación que vamos a analizar con lupa es la que mantuvo con... Redoble de tambores, por favor. Yusuf Zim. Sí, Yusuf Zim. Aquel galán que conquistó nuestros corazones en tantas novelas juveniles con su sonrisa encantadora y su mirada penetrante. Demet y Yusuf fueron pareja durante un tiempo, y su relación parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Eran jóvenes, guapos, exitosos y, al menos en apariencia, profundamente enamorados. Pero como suele suceder, el cuento de hadas llegó a su fin. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente interesantes. Porque, según las reveladoras declaraciones de Demet, la relación con Yusuf no era tan perfecta como se veía desde fuera. Al parecer, había una gran cantidad de problemas de celos, inseguridades y, lo que es peor, una preocupante falta de comunicación. Demet confesó que Yusuf era excesivamente controlador y que no le gustaba, en absoluto, que ella trabajara con otros actores. Esta situación generaba constantes discusiones y tensiones en la pareja, creando un ambiente irrespirable. Además, Demet reveló que Yusuf tenía un lado oscuro que nadie conocía, un lado que mantenía oculto tras una fachada de chico bueno. Al parecer, era propenso a los ataques de ira y a los comportamientos impulsivos. Esto la asustaba muchísimo y la hacía sentir profundamente insegura en la relación. En sus propias palabras, era como caminar sobre cáscaras de huevo. Nunca sabías cuándo iba a explotar. Imagínense la angustia. Uf. ¿A que el chisme ya está que arde? Pues agárrense bien, porque aún hay mucho más que contar. Después de su dolorosa ruptura con Yusuf Zim, Demet Özdemir se dio una nueva oportunidad en el amor y comenzó un romance con... Otra pausa dramática para mantener la tensión. Sekin Özdemir. Sí, otro Özdemir en la vida de Demet. Aunque no tienen ningún parentesco, este romance también dio mucho de qué hablar en los medios de comunicación. Sekin, un actor reconocido y con una trayectoria sólida, parecía ser la estabilidad que Demet necesitaba desesperadamente después de la tormentosa relación que había vivido con Yusuf. Pero una vez más, las apariencias engañan y la realidad era muy diferente a lo que se proyectaba en las revistas del corazón. Según Demet, la relación con Sekin era aburrida, monótona y carente de emoción. Al parecer, no había pasión ni chispa entre ellos, la llama del amor nunca llegó a encenderse.
Demet sentía que Sekkin era demasiado serio y formal, y que no se divertían juntos. En sus propias palabras, era como estar con un amigo, no con un amante. ¡Qué decepción! Además, Demet confesó que Sekkin era muy distante y poco comunicativo. No le gustaba hablar de sus sentimientos ni de sus problemas, lo que dificultaba enormemente la conexión entre ellos. Esto la frustraba muchísimo y la hacía sentir sola e incomprendida en la relación. Demet necesitaba a alguien que la escuchara, la entendiera, la apoyara y la acompañara en sus sueños, pero Sekkin no era esa persona. Y aquí viene la bomba, el plato fuerte de esta historia. Demet reveló que Sekkin le fue infiel. Sí, señoras y señores, escucharon bien. Le puso los cuernos sin el menor remordimiento. Al parecer, Sekkin tenía una aventura con otra mujer mientras estaba saliendo con Demet, una traición imperdonable. Esto fue la gota que colmó el vaso y la razón definitiva por la que Demet decidió poner fin a la relación y seguir adelante con su vida. Madre mía. ¿Cómo se les queda el cuerpo? Tremendo, ¿verdad? Ahora bien, llegamos al que para muchos es el romance más mediático y controvertido de Demet, su matrimonio con Ozan Koç. Aquel cantante y actor que parecía ser el hombre de su vida, su alma gemela, su príncipe azul. Su boda fue un evento espectacular, una celebración por todo lo alto, digna de un cuento de hadas moderno. Pero como ya sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen un final muy diferente al que esperamos, un final agridulce que nos deja con un nudo en la garganta. El matrimonio de Demet y Ozan duró poco más de 8 meses. 8 meses. Un abrir y cerrar de ojos, un suspiro en el tiempo. Y aunque al principio todo parecía miel sobre hojuelas, pronto empezaron a surgir los problemas, las grietas en la relación que con el tiempo se convirtieron en profundas fisuras. Según las declaraciones de Demet, la relación con Ozan estaba llena de altibajos como una montaña rusa emocional. Al parecer, ambos tenían personalidades muy diferentes y les costaba mucho entenderse y ceder en sus diferencias. Demet es una persona extrovertida, espontánea y apasionada, mientras que Ozan es más introvertido, reservado y calculador. Estas diferencias de carácter generaban constantes conflictos y discusiones en la pareja, minando la convivencia. Además, Demet confesó que Ozan era muy inseguro y celoso. No le gustaba que ella fuera tan exitosa y famosa, que brillara con luz propia. Esto la hacía sentir culpable y presionada, como si tuviera que pedir perdón por sus logros. En sus propias palabras, era como si tuviera que pedirle permiso para brillar. ¡Qué injusto! Pero lo que realmente terminó por destruir el matrimonio fue la falta de compromiso por parte de Ozan. Demet sentía que Ozan no se esforzaba lo suficiente por mantener viva la relación, que no ponía de su parte para que las cosas funcionaran. No le dedicaba tiempo de calidad, no la escuchaba cuando necesitaba desahogarse y no la apoyaba en sus proyectos profesionales. Demet necesitaba a alguien que estuviera dispuesto a luchar por el amor, a construir un futuro juntos, pero Ozan no lo era. Y aquí viene la revelación más impactante de todas, la que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Demet insinuó que Ozan también le fue infiel. No lo dijo abiertamente con todas las letras, pero sus palabras dejaron muy poco a la imaginación. Al parecer, Ozan tenía una relación muy cercana con otra mujer, una relación que iba más allá de la simple amistad, y Demet sospechaba que había algo más entre ellos. La sombra de la infidelidad planeó sobre su matrimonio y finalmente, lo destruyó por completo. ¡Boom! ¡Explosión! ¿Pueden creerlo? Demet Özdemir destapando la olla de los secretos y contando toda la verdad, sin tapujos, sobre sus examores. Y la verdad es que no deja títere con cabeza. Estas revelaciones han causado un gran revuelo en Turquía y en todo el mundo. Los fans de Demet están divididos, algunos la apoyan incondicionalmente y la felicitan por ser valiente y honesta, por atreverse a contar su verdad sin miedo a las críticas, mientras que otros la critican por exponer su vida personal de esta manera, argumentando que hay cosas que deberían quedar en la intimidad. Pero lo que es innegable es que Demet ha logrado generar un gran impacto con sus declaraciones, ha removido conciencias y ha puesto el foco en temas importantes como la infidelidad, los celos y la falta de comunicación en las relaciones. Y es que al final del día, Demet es una mujer fuerte e independiente que ha pasado por muchas cosas en su vida, ha tenido que superar obstáculos y ha aprendido de sus errores. Ha tenido éxitos y fracasos, alegrías y tristezas, amores y desamores.
Y a pesar de todo ha sabido levantarse, sacudirse el polvo y seguir adelante con la cabeza bien alta. Así que, mis queridos chismosos, esa fue la historia de Demet Özdemir y sus examores. Una historia llena de drama, pasión, engaños y revelaciones impactantes. Espero que les haya gustado este vídeo y que lo hayan disfrutado tanto como yo. En resumen, hoy hemos explorado las revelaciones explosivas de Demet Özdemir sobre sus relaciones pasadas, incluyendo los celos y el control asfixiante de Yusuf Zim, la monotonía y la infidelidad con Sekin Özdemir, y los problemas de incompatibilidad e insinuaciones de infidelidad en su matrimonio con Oğuzhan Koç. Hemos visto un lado más vulnerable y honesto de Demet, y cómo ha superado estos desafíos con entereza y determinación. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y contándoles todos estos detalles jugosos. No se olviden de dejarme en los comentarios qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que Demet hizo bien en revelar toda esta información? ¿O creen que debería haber mantenido su vida personal en privado? Me interesa mucho conocer su opinión. Y ahora, antes de despedirme, los invito a que le den un like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este escándalo, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre tenemos la información más caliente del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y abrazos. Hasta la próxima, chismosos.